compañera Marina Lombarte y yo, Marta Martín, y os vamos a presentar el trabajo sobre enfermedades y cuidados de las culturas clásicas en Grecia y Roma. Así, a modo de introducción, podemos decir que Grecia y Roma eran una religión politeísta que pasó a ser cristiana, la sociedad estaba jerarquizada y el poder residía en una minoría. Vale, vamos a empezar comparando el contexto sociocultural, político y religioso de la Grecia antigua y la Roma militar. Cuando hablamos de Grecia antigua nos ubicamos en el helenismo, que va del 330 al 29 a.C. En esta sociedad se distribuían las polis, que eran ciudades organizadas en clases sociales, unas con más privilegios que otras, como por ejemplo los nobles terratenientes, que tenían más privilegios que campesinos y artesanos, y estos a su vez tenían más privilegios que los esclavos y los jornaleros. Esto es una similitud respecto a la sociedad romana, ya que también se dividían en clases sociales, que de más privilegiadas a menos serían patricios, clientes y plebeyos. El periodo romano, que va del 29 a.C. al 5 después de Cristo, vamos a destacar que tenía un sistema patriarcal. En cuanto a la política, en Roma la ejercían los reyes y se fueron sucediendo distintos tipos de gobierno, como eran tiranía, aristocracia, monarquía. En cambio, en Roma la autoridad la ejercían los jefes de la tribu. Estos, también se fueron sucediendo diferentes tipos de gobiernos, como la república, imperio, ciudad. Por último, ambas religiones eran politeístas, aunque solo al principio, ya que los romanos luego se convirtieron al cristianismo. Era la única similitud entre ambas, ya que el resto de características eran diferentes, como que en Grecia había numerosos héroes, en el que vamos a destacar a Asclepio, que curaba enfermedades. En cuanto al concepto de enfermedad que tenían, para los griegos se basaron en Laín Etralgo, quien definía enfermedad como el desequilibrio, la desviación de lo normal, y la cura debía pasar por un retorno a la naturaleza. Se interpretaba enfermedad como desde una perspectiva del dualismo, en la que había unas causas naturales que requerían un tratamiento empírico y unas causas sobrenaturales que requerían un tratamiento religioso. Por otro lado, encontramos a los romanos, que aprendían de los médicos griegos, y estos últimos eran los que recetaban las plantas medicinales necesarias para la cura. Estos se hacían denominar servus medicus. Y otra técnica romana muy utilizada fue el incubatio, que era el paciente pasaba la noche en el templo del dios sanador, que en sueños le indicaba los pasos a seguir para sanar. Aparte, en Grecia podemos encontrar dos filósofos muy importantes. Uno fue Empedocles de Agrigento, quien decía que los seres humanos estábamos formados por una mezcla de los 4 elementos y que un déficit o un exceso de estas podía causar la enfermedad. El otro fue Alcmenón, quien definió salud con 2 conceptos. Uno, isomía, que quería decir equilibrio de fuerzas, y el otro, dinamis del cuerpo, que eran las fuerzas de las cualidades opuestas. Y al igual que Empedocles, decía que un exceso o un déficit de estas podía causar una enfermedad. Bueno, las instituciones en las que se llevan a cabo las técnicas terapéuticas en ambos casos eran de carácter religioso. En Grecia, Asclepio tenía su santuario en Kos con numerosas filiales, donde se realizaban primero los diagnósticos para después llevar a cabo los tratamientos. Las instituciones en sí eran la Senodochía, que era un lugar de recogida de peregrinos donde estos podían dormir y donde se podían curar sus enfermedades. Por eso es considerado como el antecedente al hospital moderno. También tenemos el Iatrion, que aquí no se podía dormir y estaba en el centro de las ciudades. Además, solo se podía ir en casos puntuales cuando se tenía una enfermedad. Por eso es considerado el antecedente al ambulatorio. Y por último, los templos, que se encontraban en las afueras de las ciudades y tenían numerosas estancias, como por ejemplo el Aditon, donde dormían los enfermos, o la Iamata, que era donde se realizaban las curas. Un ejemplo de templo sería el de Apolo, que estaba dirigido por la sacerdotisa Pitia, y aquí se interpretaban lo que querían decir los sueños. En los templos, los que llevaban a cabo las curaciones eran los sacerdotes, y en cambio las que se encargaban de cuidar eran las sacerdotisas. Respecto a Roma, vamos a dividir en 2 etapas. La precristiana, en la que iban a los templos romanos para realizar las curas o las técnicas. Y luego en la cristiana, que se realizaba en los monasterios. Aquí se curaban enfermedades y se daba asistencia a la gente más pobre. Existían unos lugares privados que eran las diaconías,
donde las diaconisas eran las que se encargaban de curar las enfermedades. Y bueno, ahora pasamos a lo que es higiene. La palabra higiene viene del término griego higiene, pero con Y, que era el nombre que recibía la diosa de la salud, aunque tras la medicina hipocrática pasó a ser el conjunto de normas que se deben seguir para evitar las enfermedades y para mantener la salud. La higiene de carácter privado la realizaba cada uno en su casa y este era el modelo más extendido por Europa, aunque solo una minoría privilegiada podía acceder a ella. Lo único que podemos destacar es que había unas juntas de sanidad pública que se encargaban de avisar a las autoridades cuando había epidemias. Una vez localizadas, se ponían en cuarentena a las personas, se les aislaba con sus bienes y sus propiedades, no podían tener contacto con nadie más y este modelo de junta se fue extendiendo por todas las ciudades europeas. En cuanto al cuidado y a las personas que lo llevaban a cabo, en ambas sociedades se esperaba que la mujer se encargase de las tareas del hogar, bien delegándolas en esclavas o bien realizándolas ellas mismas. Esto dependería de la riqueza familiar. Además, ambas también eran patriarcales, lo que quería decir que éstas no tenían ninguna decisión sobre su futuro. Y principalmente los hombres eran los que ocupaban los puestos más prestigiosos de la sociedad, como podían ser médicos, abogados, ya que eran los que se les tenía permitido cursar unos estudios. En el caso de las mujeres sí se les permitía cursar unos estudios, pero únicamente hasta los 12 años como edad máxima y únicamente en la sociedad romana. Esto se debía a que luego se deberían de centrar en la familia y en su marido y se realizaba básicamente para que las mujeres no fuesen completamente analfabetas. También en ambas sociedades las mujeres sí podían ejercer de médicas, pero como norma general se dedicaban a ser enfermeras, comadronas o matronas. En la Grecia clásica podemos diferenciar 3 tipos de comadronas según a los partos que atendiesen. Estaban las comadronas que ayudaban a los partos sencillos, las de habilidades o experiencia superior y aquellas a las que se les consultaban los partos de mayor dificultad. Todas ellas tenían como función controlar el embarazo, estar en él y además prescribir algunas hierbas para mejorar la salud de la mujer. Por otro lado, en la sociedad romana encontramos 5 grupos de la sociedad en los que se dividían según la función que desempeñasen. Estaban las parteras, que eran las únicas encargadas de atender a los partos sin complejidades, las nodrizas, que eran las encargadas del cuidado de los niños de las familias más ricas, los iatralepta, que principalmente eran hombres y estaban especializados en unturas y en masajes corporales, los nocosomi, que eran enfermeros de los hospitales de campaña, y por último los esclavos, que podían realizar bien labores del hogar o bien labores de campaña. Además, en ambos lugares se practicaba mucho el infantericidio, que era el acto en el que los hombres podían decidir si deshacerse del bebé o no, si éste quería tenerlo o si podía sufrir alguna anomalía. Por lo tanto, previamente se intentaban inducir algunos abortos llevados a cabo por las comadronas. Y por último, vamos a destacar algunos médicos y algunos documentos históricos más relevantes. En principio, en Grecia destacamos a Hipócrates de Cos, que es considerado el padre de la medicina y al que se le atribuyen algunas obras como Cuerpo hipocrático, en el que aparecen algunas descripciones sobre las enfermedades y ámbitos médicos. Otras obras como Epidemias o Aires, aguas y lugares narra las condiciones que favorecen a padecer ciertas enfermedades. Además, Hipócrates afirmaba que las enfermedades no estaban causadas ni por demonios ni por espíritus, sino que era producto de quebrantar las leyes, por lo cual un verdadero arte médico debía de ayudar a la naturaleza a buscar un remedio. Y finalmente, en Roma destacamos a Dioscórides Pedáneo, que fue un médico y cirujano romano quien en la guerra realizó más de 600 preparados a base de hierbas medicinales. A modo de conclusión, decir que hubo un progreso en las técnicas terapéuticas, como las técnicas de incubación que ya hemos nombrado anteriormente, y que muchos de los documentos históricos de esa época han servido como base para los conocimientos actuales. Muchas gracias. Buenos días, mi compañero es Raúl Moreno y yo soy Mario Palomar y os vamos a hablar sobre la enfermería en la Alta Edad Media.
Para empezar, la Edad Media es un periodo comprendido entre el siglo V y el siglo XV y fue caracterizado por ser una época oscura debido al impacto social causado por enfermedades, en especial la peste negra. Estas epidemias llevaron a la construcción de hospitales que estaban ubicados junto a la Casa de los Obispos y al lado de la catedral. Dentro de estos había ciertos espacios reservados para el uso del personal dedicado a los cuidados de los enfermos. Estas personas se dedicaban a ello de manera voluntaria, ya que no tenían estudios como tal. Eran sobre todo monjes, monjas y mujeres quienes practicaban los cuidados, permaneciendo así durante un largo periodo de tiempo, hasta que la actividad se ennobleció y pasó a ser considerada como un trabajo de Dios. La Edad Media queda dividida en dos periodos. La Alta Edad Media, denominada época oscura debido a la cantidad de epidemias que asolaron a la población, y la Baja Edad Media, la cual estuvo caracterizada por la cantidad de saqueos y la conquista por parte de los árabes del territorio mediterráneo. Nos vamos a centrar en la Alta Edad Media y cabe destacar que el cristianismo realizó reformas en la jerarquía y existieron tres grupos sociales. Los oradores, que eran las personas que rezaban, los labradores, que eran los que trabajaban en el campo, y los bellatos, quienes luchaban. A su vez existieron tres movimientos culturales: el feudalismo, la cual creaba un vínculo entre el señor feudal, que ofrecía unas tierras y le protegía a su siervo, quien trabajaba dichas tierras. El monasticismo era la renuncia al mundo para trabajar en nombre de Dios. Y el islamismo. El islamismo solo creía en un Dios, Alá, y que había un profeta que hablaba en su nombre, Mahoma. Los primeros hospitales se establecieron como senodogvia o casa de caridad y atendían tanto a los necesitados y desválidos como a los enfermos. La Casa de Dios de París es el hospital más antiguo y fue fundado por Landérico de París en el año 689. Este estaba diseñado para albergar a peregrinos y a necesitados, tanto como enfermos. La edificación de estos hospitales enseguida se extendió por todas las provincias del Imperio Bizantino, tomando como ejemplo el Hospital Basilea. Al comienzo de la Edad Media se distinguían tres tipos de instituciones de origen cristiano que se dedicaban al cuidado de pobres, enfermos y desamparados, como eran los hospitales monásticos, los hospitales militares y los hospitales episcopales. En los hospitales monásticos contaban con espacios reservados para el cuidado de grupos concretos de la población, como era el infirmarum, que se centraba en la atención a los monjes enfermos, la hospedería, que se centraba en los cuidados a los peregrinos, y el hospitalarius, que atendía a enfermos no religiosos. Los hospitales militares eran atendidos por las órdenes militares, pero no tuvieron su auge hasta el siglo XI. Y finalmente, los hospitales episcopales fueron instituciones que surgieron de la transformación llevada a cabo por la Iglesia de los antiguos hospitales de la Edad Media y atendían sin discriminar las 24 horas del día. Aparte de estos hospitales, también existían otros espacios destinados al cuidado de los enfermos, como eran los beguinajes y las enfermerías. Los beguinajes eran los lugares donde residían las beguinas, que eran un grupo de mujeres entregadas a Dios y que su principal tarea era cuidar a los enfermos. Las enfermerías, sin embargo, eran espacios exclusivos para atender a miembros de la comunidad. Una parte de la comunidad estaba allí porque estaba manchada, o al menos así se consideraba, ya que seguían confundiendo la enfermedad con el pecado. Y el primer hospital fundado en España data del año 589 por el obispo Masona, ya que fue la Iglesia la primera institución en tomar conciencia sobre la asistencia sanitaria. La situación sanitaria aquí fue caótica debido a la devastación que produjo muchas enfermedades, sobre todo la peste negra, que se estima que causó más del 35% de los fallecimientos. Pero también hubo otras enfermedades como la malaria o el tifus, las cuales se vieron agravadas debido a la mala higiene que se llevaba, a la mala nutrición y sobre todo a la falta de medicamentos. Y además no había suficientes médicos y personal sanitario para atender a los enfermos. Debido a que los árabes ocuparon la península durante multitud de años, inculcaron técnicas que ayudaron a mejorar nuestra sanidad. La medicina era uno de sus centros de interés, por lo que fomentaron su estudio. Su creencia en la impureza les impedía practicar
la disección, lo que limitó notablemente sus mejoras en fisiología y anatomía. Sin embargo, sí practicaban la cirugía y a los musulmanes se les atribuye por primera vez el uso del catgut. Los médicos eran bien considerados y para ejercer su profesión tenían que superar pruebas de cualificación. Durante la época islámica, los árabes levantaron grandes hospitales. El Hospital del Cairo tenía médicos jefes que se encargaban de las clínicas para los estudiantes de medicina. Entre otras características poco habituales, destaca la presencia de salas clasificadas, de enfermeros y enfermeras, de agua corriente en algunos pabellones y salas refrescadas con fuentes para enfermos con fiebre. Al principio, los cuidadores eran parte del clero, sobre todo las mujeres, que estaban ahí para cumplir la labor de paliar o compensar las pérdidas de la población debido a la actividad bélica. Pero conforme pasa el tiempo, la actividad se ennobleció, ya que fue vista como una actividad que actuaba en nombre de Dios. Los cuidadores se clasificaban en diferentes grupos en función de sus funciones. Estaba primero las diaconisas, que eran las mujeres que estaban atendiendo a los que necesitaban auxilio y proporcionaban recursos a las familias desamparadas. Los esclavos, que se encargaban de cuidar de los enfermos y heridos, las nodrizas, que daban el pecho y cuidaban a los niños, las comatronas y las viudas, que atendían los partos de la nobleza, y en caso de complicaciones existía el médico barbero, el cirujano barbero, que en caso de fallecimiento del niño lo extraía a pedazos, y en caso de morir la madre, lo extraía por cesárea post-mortem. El médico combinaba unos consejos morales, debido a que, como hemos dicho, aún existía el enlace de enfermedad con pecado, y unos remedios naturales. Por otro lado, en un segundo plano están el maestro sangrador y el barbero, que no tienen gran relevancia en cuanto a cuidados de enfermería. Y además existe una alternativa de cuidados exotéricos, la cual es la brujería, una práctica perseguida por la religión, por la Iglesia, que aún así estuvo formando parte de la práctica popular, la cual trataba de obtener recursos más allá de la naturaleza con el fin de curar enfermedades. Con la creación de las primeras universidades, los estudios se abrieron hacia el camino de la especialidad, centrando las enseñanzas en varias facultades. La enfermería no queda recogida dentro de estas facultades, por lo que tuvo que ser empujada por la medicina. Los médicos organizaban las actividades de enfermería y las enfermeras trabajaban al servicio de los médicos. Decimos enfermeras porque en esta época todavía no había enfermeros. Las enseñanzas les enseñaban lo que necesitaban saber acerca de los nuevos cuidados, como era la aplicación de los nuevos principios farmacéuticos y las formas de asistir a los pacientes según los nuevos hallazgos. Se inició la decadencia en la enfermería monástica, que fue la que prevaleció durante la Alta Edad Media a partir del siglo XII, con la apertura de la actividad de Salerno. La enfermedad siguió siendo considerada como un castigo, pero como el cristianismo predicaba el cuidado de unos enfermos que estaban directamente ligados al pecado. ¿Qué sacamos en claro de todo esto? Que en la Edad Media hubo una cantidad de enfermedades que no pudieron ser paliadas por la calidad de los hospitales, la higiene o el número de especialistas y su formación, cosa que podemos extrapolar a lo que hemos visto en fundamentos históricos y teóricos, con el modelo de Florence Nightingale y la importancia que le daba al entorno para tratar al paciente. A su vez, observamos que el desprestigio actual de la enfermería puede estar relacionada a que no tenía unos estudios formativos en esta época, al contrario de lo que tenía la medicina, y que la enfermería evolucionó a golpe de guerra debido a que se vio en una guerra de expansión, sobre todo en España, y logró desarrollar tanto la enfermería como la medicina. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días, somos Violeta y Ollane y hemos venido a explicaros la etapa vocacional de la enfermería en la Baja Edad Media.
Para explicaros la etapa vocacional de esta época, primero queremos explicaros los factores económicos, culturales y sociales que había. La Baja Edad Media es el segundo periodo en los que se divide la Edad Media. Se extiende desde el siglo XII hasta el siglo XV. La Baja Edad Media destaca principalmente porque su sociedad está dividida en tres clases, que eran la nobleza, el clero y el pueblo. Aparte de esto, también se basaba en un sistema feudal que este mismo también se basaba en el vasallaje. En esta época hubo una mejora económica notable, dado que la economía se convirtió en una economía abierta y comercial. Tenemos que tener en cuenta que, al ser la Edad Media, era una sociedad que estaba condicionada principalmente por la religión. Tenía una gran influencia de la Iglesia y por eso le daba mucha importancia a las creencias religiosas. La situación sanitaria en la Baja Edad Media era bastante deficiente debido al escaso conocimiento sobre los cuidados médicos y, por ejemplo, también sobre la higiene misma. El bajo saneamiento que había en las ciudades causó grandes problemas sanitarios. Principalmente era porque el agua corriente no era accesible, el alcantarillado estaba al aire libre y luego había una suciedad generalizada, bien en las ciudades como también en los miembros de la sociedad. Esta escasa higiene conllevó a la baja esperanza de vida de la época. Ante esta situación, en el siglo XII se empieza a organizar una de las primeras redes asistenciales planificadas. En el siglo XIII, la asistencia sanitaria se concentraba en las ciudades y era dirigida por las oligarquías del momento, como los mercaderes. Alrededor del siglo XV, los hospitales medievales se empezaron a organizar, lo que conllevó a una división del trabajo, en la que destacaban la figura de los enfermeros y de las enfermeras. Esta red hospitalaria la podemos clasificar en cuatro grupos de hospitales. En primer lugar, tenemos los hospitales grandes y medianos. Estos hospitales eran de fundación antigua y ocupaban un edificio con amplias salas para albergar a hombres y mujeres por separado. En segundo lugar, tenemos los hospitales pequeños. Estos hospitales eran creados en viviendas familiares, normalmente en la casa del fundador. Estos hospitales contaban con apenas 2 o 3 habitaciones, con 2 o 3 camas respectivas en cada habitación, además de con una cocina, una cuadra y un almacén. En tercer lugar, tenemos los hospitales tradicionales. Estos hospitales abundaban en las ciudades, eran pequeños y solían estar fundados por familias de buen estatus social que por motivos religiosos decidían crear en su vivienda un centro de acogida para bien fuese enfermos o peregrinos. Y por último tenemos los hospitales generales. Estos hospitales pasaron a ser administrados por manos laicas, lo que produjo que se llevara un trato más individualizado con los pacientes. Además, los cuidados en estos hospitales solían ser regidos por cirujanos, boticarios y médicos, lo que conllevó a que el trato fuese más individualizado, como ya os he dicho. Además, vamos a hablar sobre los cuidados en estos hospitales. En primer lugar, destacaba la alimentación. Esta alimentación se basaba en un menú de productos básicos como la carne, el vino, el pan o la leche. Y además, en cuanto a los cuidados, podemos destacar también los tratamientos. Los tratamientos que se daban en estos hospitales se vinieron dados por los avances médicos, y lo que dejó de lado a la medicina tradicional, que esta utilizaba plantas medicinales para realizar ungüentos e infusiones. Además de esta asistencia sanitaria y alimentaria, en los hospitales la gente que acudía podía recibir también un consuelo espiritual. Relacionado con lo que ha dicho mi compañera Violeta, yo ahora quiero explicaros los cuidadores. En el siglo XII, después de la rápida propagación de las enfermedades y luego también el fervor religioso que había, se crearon varias agrupaciones sociales que se encargaban del cuidado de los enfermos. La exaltación religiosa dio lugar a organizaciones como las órdenes religiosas, que principalmente están constituidas por monjes y monjas, y entre ellas destaca la orden franciscana.
Al mismo tiempo que estas, se crearon otro tipo de órdenes, que eran las órdenes militares. Estas órdenes militares tenían como objetivo conquistar la Tierra Santa y, a su vez, curar y cuidar de los enfermos, los peregrinos y los heridos. Los miembros de estas órdenes militares se dividían en tres, que eran los caballeros, los hermanos, los sirvientes y luego están los sacerdotes. Otro grupo que cabe destacar es el de las órdenes seglares. Estas órdenes seglares no seguían una vida monástica como en los otros dos anteriores y normalmente acogían a los heridos, a los pobres en sus comunidades. Entre ellas destaca el grupo de las beguinas. Otros cuidadores destacados de esta época también son la mujer feudal, que se encargaba principalmente de los primeros auxilios y luego también tenía un gran conocimiento sobre cómo combatir las enfermedades y cómo cuidar de esos enfermos. Por otra parte tenemos los monjes, que como ya he dicho antes pertenecían a órdenes religiosas, pero estos aplicaban unos cuidados que eran una mezcla entre los cuidados médicos y los cuidados asistenciales enfermeros. Y luego también estaban las brujas. Las brujas eran mujeres de la época que demostraban saber o sabían cómo combatir las enfermedades y cómo curar a los enfermos de forma natural. Estas eran perseguidas por la Iglesia, ya que los procesos que ellas hacían para curar los relacionaban con procesos satánicos. Después de esto, yo quiero hablaros un poco sobre la influencia que tuvo el Islam en esta época, principalmente en los cuidados. Desde que el islamismo llegó a la península en el año 711, la calidad sanitaria y la médica asistencial mejoró notoriamente. Los árabes construyeron hospitales en los que proponían los cuidados y tratamientos, incluso los fármacos, de forma gratuita. Y esto lo hicieron durante 3 siglos seguidos. No solamente daban cuidados que eran físicos, también daban cuidados que eran espirituales y también eran mentales. Algunos de los hospitales más destacados de los árabes fue el Hospital de Bagdad, que fue el primer hospital en remunerar a los empleados que ellos tenían. Y ahora, haciendo una breve comparación con la Alta Edad Media, que han explicado antes nuestros compañeros, cabe destacar que en la Alta Edad Media los cuidadores eran personas relacionadas con el ámbito religioso y además destacaba la figura femenina como eran las viudas y las monjas. Y por último, los hospitales solían ser instituciones eclesiásticas con fines de caridad y de misericordia hacia los pobres y estaban destinados a clases sociales las más desprotegidas. Con este trabajo nosotros lo que queríamos mostrar era la importancia de la baja higiene que había en esta época, luego también los factores sociales, económicos y políticos que procedieron y luego también queríamos explicar el papel fundamental que tenían los cuidadores de esta época. Esto ha sido todo y muchas gracias por vuestra atención. A continuación, mi compañera Lucía San Juan y yo vamos a explicarles el cuidado de los enfermos durante el Renacimiento, la Reforma y la Contrarreforma. Este trabajo recoge la historia transcurrida a lo largo de los siglos XV y XVI, referida al desarrollo de la enfermería a lo largo de este tiempo. Para desarrollarlo nos hemos centrado en el contexto sociocultural y político que marcó el inicio del Renacimiento, la influencia de la Reforma en España, el estado de la sanidad en España durante la época, los conceptos de enfermo-enfermedad, los distintos cuidadores y cuidados prestados en la España del siglo de oro y la regulación de las profesiones, el protomedicato. Para empezar, vamos a situarnos un poco en el contexto histórico para comprender el porqué de los hechos. El Renacimiento es el movimiento cultural, científico y artístico que marcó el paso del mundo medieval al mundo moderno. Se inició en Italia durante el siglo XV y se prolongó por toda Europa a lo largo del siglo XVI. Además, fue un periodo marcado por el humanismo que tiene como meta valorar y comprender la esencia humana del hombre. Durante este tiempo hay un progreso importante en la burguesía, ya que a medida que crecieron las ciudades aumentó la población y por ende los comerciantes, que eran los que constituían esta burguesía. Además, en el área de la medicina, la anatomía, la cirugía y la anatomía patológica marcaron unos avances muy significativos. Este periodo histórico europeo fue una etapa de grandes descubrimientos, sobre todo en la medicina. Sin embargo, la enfermería entró en periodo de decadencia debido a la Reforma protestante, ya que desaparecieron las órdenes religiosas, quedando los cuidados de enfermería en asistentas y sirvientas sin preparación. El Concilio de Trento, en 1545, fue una respuesta a la Reforma protestante y el punto de partida para nuevas órdenes religiosas, como la de las Hermanas de la Caridad,
fundada por San Vicente de Paul y Luisa de Marillac, con el fin de dedicarse al servicio espiritual y corporal de los pobres enfermos. A partir del siglo XVI se editaron los primeros manuales dirigidos a las mujeres comadronas y parteras, y en el siglo XVII surgió una obra de autor desconocido en el que se describían cómo hacer los cuidados y diferentes tratamientos. Podemos afirmar que en España los cuidados de enfermería fueron superiores a otros países en los que triunfó el protestantismo y por lo tanto desaparecieron las órdenes religiosas y las personas dedicadas al cuidado de los enfermos no tenían preparación. El poder real intervino en la asistencia médica mediante dos grandes acciones. Por un lado, crearon nuevos hospitales como los de Santiago y Granada y, por otra parte, empezaron a separar los hospitales de los albergues para pobres. Se hace patente una mayor implicación de los poderes públicos en el control de los hospitales y el Estado empieza a hacerse cargo de la beneficencia pública, lo que da lugar a la iniciación de la secularización de los hospitales. Uno de los problemas heredados de la Edad Media fue la existencia de hospitales minúsculos con dificultades económicas y administración deficiente. Durante el Renacimiento se progresa notablemente en la medicina militar. Los hospitales de campaña o ambulancias fueron introducidas por la reina Isabel de España en el siglo XV. En este tiempo, los cirujanos únicamente cuidaban de sus patrones, de los grandes capitanes y de los nobles. Sin embargo, mediante un decreto de Coligny a mediados del siglo XVI, se les asignó a los cirujanos que también cuidasen a los enfermos y heridos de cada campaña de infantería. Muchas enfermedades epidémicas que habían afectado a Europa en la Edad Media habían ya desaparecido a mitad del siglo XVI. La lepra fue desterrada y con ella se abolieron los lazaretos, que eran hospitales en los que se trataban a pacientes con enfermedades contagiosas. Por el contrario, esta enfermedad continuó siendo epidémica hasta el siglo XVIII. La medicina se entendía como la defensa de la humanidad ante la enfermedad, y la enfermedad era considerada la alteración de los humores, la sangre, la saliva y las dos bilis, la amarilla y la negra. Las enfermedades eran muchas y graves, haciendo que la media de vida fuese muy baja. Se padecían enfermedades como la tuberculosis, la peste, la sífilis, y el único remedio era aislar o escapar, pero era muy difícil debido al aumento de las comunicaciones, las guerras y el comercio. Por otro lado, los enfermos mentales eran considerados poseídos o pecadores, por lo que fueron tratados por métodos religiosos, hasta que se empezó a considerar la enfermedad mental una enfermedad corporal. Se descubrieron también los anestésicos y las técnicas antihemorrágicas, haciendo que la cirugía fuese un tratamiento menos arriesgado que en épocas anteriores. Y respecto al hospital, en el siglo XVIII se produce un cambio en lo que se pensaba que era un hospital, siendo antes un espacio religioso en el que se daba una atención espiritual, a ser ya un centro más medicalizado en el que se mejoró las condiciones higiénicas y ambientales. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios fue fundada en el año 1539 en la ciudad de Granada, estando inicialmente situada en varias ciudades hasta llegar a su ubicación actual, la calle también llamada San Juan de Dios. Este admitió en su hospital a quienes había estado socorriendo con sus limosnas hasta entonces. Además, destacó por su novedosa manera de entender la caridad el concepto medieval del buen morir. Gracias a su experiencia como paciente, fue consciente del maltrato que recibían los enfermos mentales en el Hospital Real de Granada, quienes podían incluso llegar a ser torturados. Para llevar a cabo la iniciativa del nuevo hospital, contó con la ayuda de sus seguidores, quienes compartían su mismo pensamiento. Además, el hospital estaba abierto a todo tipo de enfermos y contaba con varias salas de enfermería y varias camas para la comodidad de sus pacientes. Tras su muerte, los hermanos siguieron la labor de su antecesor. Además, se dieron cuenta de la necesidad de dejar plasmado por escrito una serie de anotaciones como el ingreso de los enfermos, su situación y su procedencia. Así, el Hospital de San Juan de Dios influenció notablemente en la organización sanitaria española. Otra orden religiosa importante fue la llamada Congregación de los Enfermeros Obregones, fundada en 1567 por Bernardino de Obregón. Se propuso una nueva metodología teniendo en cuenta 4 funciones básicas: asistencia, docencia, investigación y administración, y además adquirieron mayor importancia los efectos psicológicos de los pacientes. Una importante aportación que hizo esta congregación fue escribir un manuscrito dirigida a la Fundación de los Enfermeros, llamada Instrucción de Enfermeros. Sin embargo, esta orden no sigue vigente hoy en día debido al proceso de exclaustración y desamortización del siglo XIX. La medicina del siglo XVI era una actividad perfectamente organizada en una enseñanza con una reglamentación muy clara. Primero, para ejercer la profesión había que conseguir el grado de bachiller en artes, después el grado de bachiller en medicina
y, por último, trabajar de ayudante de un médico durante 2 años. Durante el reinado de los reyes católicos se creó el Tribunal del Protomedicato, el cual debía autorizar y controlar el ejercicio de algunas profesiones relacionadas con la sanidad. Sus funciones se dividían en 3 áreas que juntas configuraban todo un código: la didáctica, la correctiva y la económica. La didáctica era la dirección de la enseñanza y los demás asuntos gubernativos relacionados con la medicina, la cirugía y la farmacia. La correctiva era la administración de la justicia y corregir los excesos facultativos y también perseguir el curanderismo. Y por último, la económica era la recaudación y la inversión de los fondos que se obtenían en el ejercicio de las profesiones médicas. Durante el siglo XVI el protomedicato solo existía en Castilla, hasta que en el siglo XVIII también se implantó en Aragón. Y como conclusión del periodo histórico que hemos trabajado, podemos apreciar que inicialmente el oficio de enfermería no requería ningún tipo de estudio ni preparación, pero a lo largo del tiempo se fueron apareciendo diferentes técnicas y especialidades de la enfermería debido a la multitud de enfermedades que surgieron en aquella época. En esta evolución tuvieron un papel fundamental las órdenes religiosas que hemos nombrado, como la de las Hermanas de la Caridad, San Juan de Dios y los Hermanos Obregones. Y, en definitiva, en lo que a nosotros respecta, la enfermería es una profesión imprescindible en el ámbito de la salud, ya que desde su inicio se puede apreciar una evolución crucial para que actualmente se pueda desempeñar este trabajo en unas condiciones cada vez mejores. Muchas gracias. Buenos días, somos Inés y Marta y vamos a desarrollar la evolución de los cuidados enfermeros durante el siglo XVII y XVIII. En cuanto al contexto político, cultural y religioso, hay que destacar que el sistema de gobierno utilizado era la monarquía y que en el siglo XVII existía una política de intolerancia religiosa. Es por ello que Felipe II decretó la expulsión de los moriscos. Por este hecho, junto con el empobrecimiento del campesinado y las continuas epidemias, como por ejemplo la peste, a las cuales no había los suficientes recursos para hacerles frente, España sufrió un grave descenso demográfico. En el siglo XVIII se dio la Guerra de Sucesión, que fue causada por la llegada al trono español de los Borbones, y también hay que destacar la aparición de los ilustrados, que eran una minoría formada por nobles, clérigos y burgueses, que pretendía mejorar la economía del pueblo español, así como su bienestar y salud. También propusieron nuevas políticas más liberales. En cuanto al contexto religioso, hay que destacar 2 acontecimientos que fueron muy relevantes porque se dio la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. La Reforma Protestante fue un movimiento nacido en Alemania por los católicos que dividió al pueblo español en católicos y protestantes. A causa de esto se dio la Contrarreforma religiosa, que eran una serie de medidas para frenar el protestantismo. En cuanto al ámbito de la enfermería, hay que destacar que las órdenes religiosas tuvieron una gran relevancia porque fueron las encargadas de dirigir a los hospitales y de cuidar a los enfermos. Y destacaron en esta época los Obregones, los Hermanos Camilo y las Hermanas de la Caridad. Respecto a las características de los hospitales y los centros de cuidado, tenemos que decir que el concepto que tenemos actualmente de hospital no tiene nada que ver con el que habría en los siglos XVII y XVIII, porque en aquella época los hospitales consistían en pequeñas habitaciones oscuras por las que apenas entraba la luz del sol y en las que se aglomeraban multitud de pacientes. Esto hacía muy difícil la higiene de los enfermos. Además, a la hora de dirigir los hospitales se nombraba a hombres civiles y a las saglares, que eran las enfermeras de la época, que eran las encargadas de ayudar a los médicos. También, como los tratamientos más utilizados ante cualquier dolencia eran las sangrías y las purgas. En esta etapa la realeza intervino fundando nuevos hospitales, como por ejemplo el Hospital General, fundado en la etapa de Felipe II, en los cuales cambió la estructura, ya no eran en forma de cruz, sino que ahora eran bloques rectangulares o cuadrados con un patio central. Estas innovaciones no tuvieron mucha importancia a la hora de dirigir los hospitales, puesto que se seguían dando aglomeraciones de pacientes y esto era causado por el escaso personal sanitario que había y que todo repercutía en las órdenes religiosas. A partir del siglo XVIII apareció una preocupación por el bienestar y el cuidado de los pacientes y es por ello por lo que se empezó a documentar en documentos institucionales y en documentos privados los diferentes métodos y indicaciones para realizar las actividades de cuidado. También las personas que habían dedicado su vida a la salud
y tenían gran experiencia y conocimiento sobre los cuidados de los pacientes, empezaron a ser reconocidas y también hicieron escritos para que el resto de personas pudieran formarse. Sobre el concepto de enfermo y enfermedad, en el siglo XVII la enfermería era una ocupación que solo la dirigían las órdenes religiosas, por tanto no se daba importancia al progreso científico. Las creencias religiosas y las ideas de las personas les llevaron a creer que las enfermedades eran causadas por el fatalismo, el pecado y el azar. Además, en esta época surgieron diferentes grupos de personas que se dedicaban a la actividad del cuidado. Algunos de estos eran los médicos, que adquirían sus conocimientos en la escuela de medicina. Más tarde, estos se tenían que examinar para superar un examen para poder ejercer su profesión. Sin embargo, no podían practicar la cirugía. Otros eran los barberos, que practicaban las sangrías, extraían los dientes y trataban las luxaciones. Eran los considerados los cirujanos de aquella época. Además, por último, estaban los curanderos, que curaban mediante ritos y ceremonias espirituales. Algunas de las enfermedades que se dieron en esta época eran las enfermedades ligadas a la alimentación, como la gota y la litiasis, eran causadas por la alimentación carnívora y esa vida sedentaria que llevaban. Enfermedades asociadas al trabajo, aparecieron las primeras patologías en el ámbito laboral, y estas eran causadas por las malas condiciones en las que se trabajaba. Claro, había malas condiciones de seguridad. Y también estaban las enfermedades infecciosas como la gastroenteritis, la gripe o el sífilis, y enfermedades que afectaron a la mujer, sobre todo las histerias. En cuanto al concepto de enfermo, este concepto se englobó a personas que eran pobres y que estaban moribundas, y también se les asociaba que eran los portadores de enfermedades y los posibles transmisores de estas enfermedades también. También aparecieron órdenes religiosas, que hubo una gran extensión de estas debido en su sentido de hallar a Dios en los prójimos, es decir, en las personas que estaban enfermas. Algunas de estas órdenes religiosas eran las Hermanas de la Caridad, que estas surgieron a principios del siglo XVII y fue fundada por Vicente de Paúl, y llevaron la organización de los hospitales y la función asistencial a los enfermos. Además, ejercieron una función muy importante, que fue dirigir todas las donaciones para que éstas no cayeran en malas manos. Otra organización religiosa fue los Hermanos Obregones, que estos surgieron en el último tercio del siglo XVI y fue fundada por Bernardino Obregón. Realizaron una reforma hospitalaria en España que se basó en disminuir la red de centros asistenciales. Además, publicaron el primer manual de enfermeros, y esta desapareció a lo largo del siglo XIX debido a las desamortizaciones que se realizaron en España. Por último están los Hermanos Camilos, que fueron fundados en el siglo XVI por Camilo de Lelis, y se caracterizaron por su trabajo asistencial debido a la peste que asoló Roma, y también se caracterizaba por llevar una gran cruz roja sobre sus sotanas. En conclusión, en este trabajo hemos aprendido cómo se ha desarrollado el concepto de enfermo, enfermedad y hospital a lo largo de los años y cómo ha cambiado hasta ahora. Muchísimas gracias. Buenos días, somos Natalia Chueca y Paula García y os vamos a hablar del siglo XIX, los inicios de la enfermería profesional, Florence Nightingale. A lo largo del siglo XIX, la condición femenina excluía a las mujeres del mundo laboral. A mediados del siglo XIX, la situación de la mujer comenzó a mejorar y en 1918 dispusieron del derecho al voto. La revolución industrial se inició a mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña y hubo cambios socioeconómicos, culturales y tecnológicos. Apareció una nueva clase social, la burguesía, y con ello una nueva clase trabajadora. La Guerra de Crimea enfrentó a Rusia con Gran Bretaña, el Imperio Otomano, Francia y el Reino de Cerdeña. Y fue desde 1853 hasta 1856, por una causa
por una cuestión oriental. Florence Nightingale cuidó a los enfermos en esta guerra en el hospital de Sokutari e impuso reglas de higiene que hicieron que mejorase la situación de los enfermos de manera notable. A partir de entonces apareció un nuevo concepto de enfermería que hacía una profesión de mujeres de clase alta. Las amortizaciones de Mendizábal y Madoz a lo largo del siglo XVIII conllevarán a la venta por subasta de las tierras expropiadas a la Iglesia que fueron compradas por la burguesía. La mayoría de los hospitales estaban en manos de los conventos y las personas laicas eran quienes cuidaban a los enfermos. Al ponerse en venta el terreno, muchos de los hospitales desaparecieron. A continuación vamos a hablar de Florence Nightingale. Florence Nightingale es conocida como la teorizadora de la enfermería. Nació el 12 de mayo de 1820 en el Gran Ducado de la Toscana, Florencia. Su nombre es debido a uno de los viajes que realizaron sus padres a Florencia. Ella era de una familia burguesa acomodada, por lo que la enfermería no estaba muy bien considerada en su estatus social. A pesar de ello, ella siguió ejerciendo su vocación. En uno de los múltiples viajes que realizó, conoció a Mr. Sidney Herbert, quien ayudó a nuestra autora a fundar una oficina de militares, en la que hubo mejoras sanitarias, higiénicas, alimentarias y sobre todo dio consuelo a militares. A partir de ello se fue dedicando a otras funciones, como por ejemplo visitar a casas de pobres, de enfermos. Se le conoce como la Dama de la Lámpara, ya que ella visitaba a los enfermos por la noche con una vela en la mano y desarrolló las 4 funciones enfermeras, que son la de investigación, en la que hizo una recogida de datos mediante la observación, mediante la lectura, la gestora, en la que investigó y gestionó sobre los heridos en la guerra de Crimea, la asistencial, ya que hoy en día se le conoce como la gran teorizadora de la enfermería, ya que hizo un cambio muy radical de la enfermería de esas épocas a las que hoy en día estamos, y por último la docente, ya que en 1858 escribió un libro que se llama Notas sobre enfermería, en el que ella tomó una serie de orientaciones y de consejos y no lo tomó sobre un manual. Tras la guerra de Crimea desarrolló el diagrama de la rosa. Murió el 13 de agosto de 1910 y se cree que fue por una de las fiebres que cogió en la guerra de Crimea. En España, a principios del siglo XIX, se habían creado numerosos hospitales en los que la tasa de mortalidad era elevada en numerosas provincias. Además, las asistentes religiosas habían sido reemplazadas por personas laicas que desconocían la materia de la enfermería y la práctica. Y el hospital demandaba largas horas de trabajo y muy duro. La figura heredada en el siglo XVIII era la figura del cuidador, el hospitalero o síndico, que quedará convertida en un auxiliar técnico del médico y el cirujano. A principios del siglo XIX empezaron nuevas mejoras sanitarias en los hospitales, ya que se realizaron diferentes salas nuevas, como por ejemplo quirófanos, laboratorios químicos, y además los hospitales se dividieron de 2 maneras: los generales, en los que estaban integrados los civiles, los locales, los militares, y los especiales, que eran hospitales provisionales, como podrían ser de maternidad, para niños, para ancianos. En la segunda mitad del siglo XIX el número de hospitales creció mucho, ya que se desarrolló la anestesia y técnicas quirúrgicas asépticas. Los hospitales se llevaron fuera de las ciudades, ya que era muy fácil contagiar las enfermedades a la gente que estaba sana dentro de la ciudad. El número de pacientes por sala era alrededor de 23-24 personas. Las camas estaban hechas de hierro, de lana, los colchones y las almohadas, y la vajilla estaba hecha de un material que no se oxidaba, que se llama laza. La dieta dependía de cada paciente, de la enfermedad que tuviera cada paciente, y generalmente los productos que más se utilizaban era leche, había también dietas líquidas y sobre todo dietas bajas en sal. Otra cosa que cabe decir muy importante de Florence Nightingale es que ella vio a través de sus datos que los enfermos que había en el hospital, la mayoría no estaban enfermos por las heridas de la guerra, sino por la mala higiene, ya que no tenían ventilación, no les curaban bien las heridas.
Las medidas de desamortización del reinado de Carlos IV, de 1798 a 1808, provocaron una crisis en los hospitales y los centros, ya que disminuyeron los recursos económicos. En 1822 se aprobó la Ley de Beneficencia, que jugó un papel importante en la asistencia domiciliaria, defendiendo el derecho de atención a las necesidades de los indigentes. La inestabilidad política en España impidió una buena organización sanitaria. Benito Alsina, médico y catedrático de higiene y terapéutica, propuso un modelo con las ventajas y las desventajas de la asistencia domiciliaria y hospitalaria. La Cruz Roja se formó en 1863. Henry Dunant, presidente de la Comisión de la Guerra de la Cruz Roja Americana, idealizó la idea de Cruz Roja que se repartiera alrededor de todo el mundo por medio de diferentes sociedades. A raíz de ello se desarrollaron acciones principales como puede ser la curación de heridas, alimentación a militares, el consuelo a las personas que lo necesitaban, y en base a eso se fueron formando diferentes principios que todas las sociedades deberían de cumplimentar. Los principios son humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, unidad y universalidad. Como he dicho antes, todas las sociedades que estaban integradas en la Cruz Roja deberían cumplimentarlas. Hoy en día la Cruz Roja cuenta con 168 sociedades, y se encarga de coordinar y dirigir la asistencia internacional. Su misión, cuando se fundó, su misión era mejorar la vida de las personas. Florence Nightingale sirvió de referencia en muchas escuelas de enfermería. Federico Rubio y Galí se inspiró en la escuela de enfermería de Florence Nightingale. La Nightingale Training School for Nurses se inauguró en 1860 como institución educativa. La organización fue creada gracias al dinero que aportó el pueblo inglés tras enfermar Florence Nightingale a causa de la fiebre de Crimea. El objetivo de la escuela de Florence Nightingale era preparar a las enfermeras. Para la creación de esta escuela, Florence Nightingale utilizó su libro Notas sobre enfermería. En 1896, Federico Rubio y Galí fundó la primera escuela de enfermeras y el Instituto de Terapéutica Operatoria en España. Y por último, a modo de conclusión, Florence Nightingale cambió la forma de ver la enfermería de una forma muy radical, ya que la enfermería antes estaba dispensada por gente pobre, por gente que no podía estudiar nada, y a raíz de ello Florence Nightingale la enfermería la profesionalizó. También implantó la vigilancia continua a todos los pacientes. Muchas gracias por la atención. Buenos días, somos Ana López e Elena Usón y con el presente trabajo pretendemos explicar cómo la enfermería ha ido cambiando a lo largo de la historia del siglo XX. Para contextualizar, el siglo XX estuvo caracterizado por numerosos cambios ideológicos, culturales, sociales y económicos. Nunca antes había evolucionado tanto la cultura, la técnica, la ciencia, y debido a este progreso el hombre se volvió consumista, y también debido a las crisis y los malestares que derivaron en tensiones, el hombre se volvió escéptico. En cuanto a religión, gracias a la corriente del liberalismo surgieron las primeras tensiones que distanciaron la Iglesia del Estado, hasta el siglo XX, que la separación fue más profunda. Muchas personas todavía estaban ligadas a la Iglesia, y en este siglo la mayoría del sector sanitario está en manos de congregaciones religiosas. Hablando del siglo XX, la guerra civil tuvo diversas repercusiones en la enfermería. Supuso un punto de inflexión y obligó a cambiar los planes formativos debido a la demanda de profesionales. La comprensión de estos cambios fue clave para dilucidar el papel de la enfermería, la cual se asentó gracias a la necesidad. El colectivo enfermero tuvo que adaptarse según las zonas, ya que la zona republicana estaba altamente fraccionada y politizada, mientras que la sublevada estaba muy cohesionada. La educación recibida dependía de cada zona y la Cruz Roja impartía estos cursos, pero debido a las diferencias ideológicas irreconciliables, los contenidos variaban.
Por ejemplo, en el bando sublevado eran más extensos y completos. El hambre, el racionamiento, las diferencias sanitarias e higiénicas hicieron que los ciudadanos tuvieran que luchar por la supervivencia. Se crearon diversas leyes para unificar enfermeros practicantes y los cursos eran acelerados. Podías adquirir el título de servicio a la patria bajo total acatamiento, obediencia y sumisión. La regulación de la profesión en España se produjo mediante una serie de leyes. La primera, la Ley de Moyano de Educación, de 1857, que establecía la ordenación de enseñanzas del sistema educativo en España. En 1970, la Ley General de Educación se promulgó a raíz de cambios de reglamentos y desarrollos. Durante los siglos XVIII y XIX, los profesionales enfermeros se dividían en callistas, dentistas y asistentes apartos. Y la primera legislación sobre el conocimiento necesario para los aspirantes se produjo mediante la Ley de Instrucción Pública. Como dato curioso, la primera escuela laica se fundó en 1896 y se llamaba Cuerpo de Enfermeras de Santa Isabel. Los planes de estudios, en su mayoría, están dedicados a la religión y oraciones. En 1937 se creó el auxilio social, que tenía 3 delegaciones: la formación, el auxilio social y los hospitales. El ministro de Educación, durante los años comprendidos entre 1937 y 1931, caracterizó la educación primaria, secundaria y universitaria como un periodo de inmovilismo y de predominio religioso. En 1955 se unificaron los planes de estudio para practicantes y enfermeras, naciendo el título de ayudante técnico sanitario, o ATS. Y durante la década de 1960-1970, los planes de estudios continuaban reflejando asignaturas poco relacionadas con las necesidades profesionales y sí reflejaban ideas religiosas y morales. Y las escuelas femeninas continuaban impartiendo labores domésticas. Bueno, en cuanto a las primeras escuelas españolas, en 1914 se creó la Mancomunidad de Cataluña y con ello se inició el proceso de la creación de la Escuela de Santa Madrona en Barcelona, fundada finalmente en 1917, ya que por una parte se quería la sociedad enfermeras cualificadas y por otra parte se quería acercar la formación a las mujeres. En 1922 se introdujo la enseñanza de un ciclo de estudio superior a las internas que permitía tener el título de enfermera general y algunas especialidades. Más tarde, la Escuela de Santa Madrona sufrió una ruptura en su formación en la Guerra Civil Española, ya que inicialmente en primer y segundo curso se daba ética y luego se fue dando catecismo. Mientras que la Casa de Salud de Valdecilla se creó en 1929 en Santander, dirigida por el doctor Usandizaga y subdirigida por la doctora María Teresa Junquera, quien además de enfermería había cursado medicina. España a principios del siglo XX estaba caracterizada por el pesimismo de una nación enferma. En 1898 la mayoría de la población era analfabeta, no había iniciativa empresarial, la industria estaba estancada y se produjeron numerosos alzamientos populares que derivaron en una grave crisis. Por ello nacieron los intelectuales, cuyo objetivo era la modernización y la regeneración del país. En 1896 se creó la Escuela de Santa Isabel de Hungría en Madrid, pero no es hasta 1915 cuando se crea la primera normativa legal que permitía completar el proceso de socialización de la profesión de enfermería. Luego, más tarde, la Escuela de Santa Madrona fue suprimida debido a la dictadura de Primo de Rivera en 1923 y al suspenderse la Mancomunidad y durante el periodo republicano se dieron los primeros pasos para la creación de las especialidades. En 1932 había quedado constituido el cuerpo de enfermeras visitadoras en sus 3 ramas, tuberculosis, higiene rural e higiene infantil. Y en 1953 se unificaba en una misma profesión las profesiones de practicante, matrona y enfermera, lo que da origen a los ATS, que son los ayudantes técnicos sanitarios. En 1955 se declaraba la profesión de enfermera, en la que cada vez se demandaba mayor preparación. Los ATS se formaban en centros docentes, los cuales se clasificaban dependiendo del sexo. La gran mayoría de las escuelas eran femeninas, aunque había una minoría masculinas.
No obstante, existieron 17 escuelas que contenían ambas ramas y al permitirse la coeducación surgieron las escuelas mixtas. Según el distrito universitario al que se encontraban adscritas, se ha mantenido la distribución universitaria de 1955. Dependiendo de la entidad promotora que dirigía la escuela, había escuelas públicas que estaban dirigidas por los organismos públicos y dependientes de la Facultad de Medicina, escuelas adscritas, entidades como órdenes religiosas. Y bueno, se necesitaban unos requisitos para ser ATS, que era tener el bachillerato elemental o laboral, presentar un certificado médico que aseguraba que tenías una buena salud tanto física como mental, aprobar el examen de ingreso, entregar una carta a mano donde se explicasen los motivos por los que se quería cursar enfermería y ser alabado por 2 personas de reconocida solvencia moral. En cuanto a las especialidades de la ATS, se creó la primera en 1957, que era la de matrona con diploma de asistencia obstétrica, que se encargaba del cuidado de la mujer en todas las etapas de su vida, especialmente en el embarazo, el parto y el puerperio. En 1961, radiología y electrología, que se encargaba del estudio de las radiaciones y las sustancias radiactivas en el tratamiento de las enfermedades. En 1962, podología, que se encargaba de las enfermedades y los tratamientos de los pies, que en 1980 pasó a ser una carrera independiente. En 1964, pediatría y puericultura, que se encargaba de estudiar los cambios en los niños hasta la adolescencia. En 1970, neurología y psiquiatría, que se encargaba de los trastornos del sistema nervioso, previniendo, diagnosticando y rehabilitando las enfermedades. En 1971, análisis clínicos, que es un tipo de exploración que facilita la eliminación o la afirmación de un diagnóstico. Y por último, en 1975, urología y nefrología, que la urología estudiaba la anatomía y fisiología de las enfermedades del aparato urinario, excepto en los hombres que lo hacían en el aparato genital, y la nefrología, que hacía lo mismo pero en su caso del riñón. Y por último, a modo de conclusión, sacamos que la enfermería ha tardado mucho en llegar a ser una disciplina como tal, gracias a las escuelas que se crearon y a los planes de estudios. Muchas gracias. Buenos días a todos, somos Alba y Agustín en representación del grupo número 4 y vamos a hablar del paso de ATS a diplomado universitario, es decir, la entrada de la enfermería en la universidad. En cuanto al contexto histórico, nos encontramos en plena transición democrática. Francisco Franco murió el 20 de noviembre de 1975, dejando atrás un periodo de una dictadura que duró desde el 39 hasta el día de su muerte. Ante la imposibilidad de continuar con un régimen dictatorial, se instauró la democracia en España. Juan Carlos I fue nombrado rey y se legalizaron los partidos políticos. En 1977 se convocaron elecciones, siendo ganadas por el partido UCD, Unión del Centro Democrática, liderada por Adolfo Suárez. Fue una época inestable, debido a la presión de grupos anclados en el pasado, de partidos nacionalistas y de la acción de grupos terroristas. En cuanto a la religión, España se consideró un Estado aconfesional con libertad de culto, pero la Iglesia Católica tenía relaciones de cooperación con el poder. Bueno, tras esta breve introducción al contexto histórico de la época, ahora vamos a hablar sobre los cambios legislativos que se produjeron en la educación. En los años 70 se produce, por varios grupos de enfermeras, una corriente de opinión basada en el interés por promover la enfermería a rango de disciplina, siguiendo los diferentes movimientos que había en esa época en Europa, destacando sobre todo países como Estados Unidos y Canadá. A la vez que el movimiento se promulgó la Ley General de Educación, que está recogida en el Boletín Oficial del Estado, en 1970. Contemplando 2 posibilidades para los estudios de ATS. Por un lado, podría ser su integración ya fuera o en la universidad o en los estudios de formación profesional de segundo grado. Hay que tener en cuenta que en la época en la que nos encontramos, los estudios de formación profesional estaban mal vistos, ya que aquellas personas que estudiaban estas formaciones se caracterizaban por tener una baja motivación hacia los estudios. Esto hizo que todo el colectivo de ATS no deseara integrarse en el desprestigiado sistema de formación profesional de la época, por lo cual se manifestaron de forma masiva por todo el país.
Este movimiento fue tan impactante que se denominó la Revolución de las Batas Blancas y fue también recogido en un libro de su mismo nombre. Más adelante, en julio de 1977, se aprobó, mediante el Real Decreto 2128-77, la integración en la universidad de los estudios de ATS como DUE, Diplomados Universitarios en Enfermería. La orientación a partir de este momento de los estudios de ATS cambió drásticamente de los que había habido hasta la fecha de ATS, suponiendo una innovación en sí mismo. A partir de 1952, las enfermeras tituladas antes de esta fecha, matronas y practicantes, se englobaron en el término de ATS, lo que hizo que hubiera conocimientos muy variados. Los estudiantes de medicina por aquel entonces podían convalidar asignaturas con las de ATS, pero una orden en 1978 se modificó la forma de acceso a estas convalidaciones, lo que derivó en una avalancha de estos estudiantes que solicitaron la convalidación. En algunas escuelas esto fue un mero trámite administrativo, pero en otras se tuvieron que realizar exámenes. ¿Qué pasó? Que incrementó muchísimo el número de ATS, permitiendo a los médicos que no tenían trabajo trabajar como esto, o a los médicos estudiantes de medicina trabajar a la vez, mientras sacaban la carrera, trabajar como ATS. Esto derivó en unos ATS convalidados que sí tenían el título, pero cumplían las mismas funciones, pero se les olvidaba la función más importante de la enfermería, la función que es cuidar, como llevamos hablando. Y esto repercutió negativamente en los cuidados a los enfermos. La década de los 80 se inicia con el decreto de la homologación del título de ATS a diplomado universitario, mediante cursos de adaptación, que se debía realizar un examen. Que estos cursos se daban a través de la UNED, la Universidad a Distancia, y los objetivos generales de esta orden era homologar la titulación académica de los profesionales de enfermería, porque, como hemos dicho, anteriormente había conocimientos muy variados para unificarlos, y nivelar los conocimientos de ATS con los de diplomados de enfermería. Esto se llevó a cabo, pero no se alcanzó totalmente los objetivos previstos, debido a que, aunque los ATS sí que obtuvieron el título de diplomado universitario, seguían utilizando antiguas metodologías. En cuanto a las diferentes especialidades que podían estudiar los diplomados universitarios en enfermería, eran 7 concretamente y estaban todas recogidas en el Real Decreto 639/2014. En primer lugar, tendríamos la enfermería obstétrico-ginecológica. Esta especialidad es hoy en día más conocida como matrona. Se puede decir que de todas las especialidades de las que vamos a hablar, esta podría ser la más popular. Estos se encargan de revisar la salud sexual de la mujer durante lo que sería todo el periodo del embarazo y también del recién nacido. En segundo lugar, tendríamos la enfermería de la salud mental. Estos especialistas se tratan de dar apoyo y atender a las personas que presentan un trastorno mental, como puede ser, por ejemplo, una esquizofrenia, un trastorno obsesivo-compulsivo. En tercer lugar, tendríamos la enfermería del trabajo. De todas las especialidades, esta quizás sea la menos conocida. Estos especialistas se ocupan de la salud del trabajador, teniendo en cuenta el trabajo que realizan y cuánto trabajo practican. En cuarto lugar, tendríamos la enfermería geriátrica. Los geriatras se encargan de cuidar y atender a personas adultas, por lo cual tienen que tener amplios conocimientos en lo que sería el ciclo vital y las características biopsicosociales de las personas adultas. En quinto lugar, teníamos la enfermería pediátrica. A diferencia de los nombrados con anterioridad, los pediatras se ocupan de la salud de bebés, niños y adolescentes menores de 18 años. Para ello, los pediatras tienen que tener grandes conocimientos sobre el desarrollo infantil y sobre los procesos de salud y enfermedades en este periodo. Además, también tienen que mantener una estrecha relación con los familiares y padres de los pacientes. En sexto lugar, tendríamos la enfermería familiar y comunitaria, cuyo rol principal es educar en torno a la salud. Y finalmente tendríamos la enfermería en cuidados médicos quirúrgicos, que estos especialistas se encargan de proveer cuidados a personas que están pasando, ya sea por una enfermedad o por un proceso de diagnóstico. Y es uno de los trabajos más importantes, tanto en urgencias como en intervenciones quirúrgicas y en enfermedades crónicas. A partir de 1984 se realizó una reforma en la estructura asistencial en España. A nivel asistencial se da actualmente también la atención primaria, que se desarrolla en los centros de salud por los diplomados en enfermería y equipos de atención primaria.
formado por médicos de familia, pediatras, auxiliares de enfermería. Y luego está la atención especializada, que se realiza en ambulatorios y en hospitales, que comprende actividades asistenciales, terapéuticas, diagnósticas, rehabilitación y además de promoción y de prevención de la salud, de la enfermedad. Dentro del sistema sanitario español, pues se establecen jerarquías, siendo el director de enfermería su máximo responsable, que se encarga de dirigir y coordinar el funcionamiento de los distintos sectores y actividades del personal, y promocionando la calidad asistencial docente e investigadora. Junto al director encontramos, por supuesto, al subdirector. Una jerarquía por debajo encontramos al supervisor de área, a los diplomados universitarios de enfermería y a los ATS. Y dentro de un hospital pues tenemos áreas como la sala de hospitalizaciones, los quirófanos, unidades especiales, consultas externas, urgencias y docencia de investigación. Y en atención primaria pues tenemos la atención domiciliaria o las consultas. En cuanto a la regulación ética de la profesión de enfermería, en enfermería encontramos lo que se denomina el Consejo Internacional de la Enfermería, que es una federación formada por más de 130 asociaciones nacionales de enfermeras que representan a los más de 20 millones de enfermeros que podemos encontrar en todo el mundo. Este consejo fue fundado en 1899. Está dirigido por enfermeras y trabaja para garantizar cuidados de enfermería de calidad para todos. El Consejo Internacional de Enfermería adoptó por primera vez un código internacional en el año 1953, un código de ética, que después se ha ido revisando y reafirmando, siendo la última vez en el año 2005. El correspondiente a la profesión de enfermería está compuesto de 13 capítulos, 85 artículos y unas normas adicionales. En él se dice que la enfermería como profesión constituye un servicio encaminado a satisfacer las necesidades de las personas, tanto sanas como enfermas, ya sea colectivamente o individualmente. Para el cumplimiento de este código deontológico se creó lo que se denomina la Organización Colegial de Enfermería, la cual es una corporación gremial de profesionales de enfermería, de carácter democrático, sin ánimo de lucro y de naturaleza privada, con cobertura nacional, que contribuirá al cumplimiento de todos los elementos incluidos en estas leyes. Para concluir el trabajo podemos hablar de que la lucha de los enfermeros demostró la capacidad de unión de este colectivo del que recientemente nos hacemos partícipes. Debemos dar las gracias a estos revolucionarios y qué mejor forma, pienso yo, de hacerlo que continuar la lucha de nuestros derechos como futuros enfermeros. Muchísimas gracias y esperemos que os haya gustado. Buenos días, somos Marta Velázquez y Sara García y os vamos a presentar el proceso de Bolonia, motor del cambio en el siglo XXI. El proceso de Bolonia consiste en una unificación y acreditación de criterios educativos en todos los centros europeos, con el objetivo de ajustar el contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales. Se creó en 1999 y un año después se concretó en la Declaración de Bolonia. Se creó el Espacio Europeo de Educación Superior, el cual consiste en facilitar la movilidad de estudiantes y además promovía una educación superior más atrayente e inclusiva a nivel mundial. Para ello participaron 48 países. Todos ellos pactaron incluir un sistema de educación superior de 3 ciclos, entre los que destacan el grado, máster y doctorado. Además, pactaron reconocer los créditos realizados en el extranjero y promover una educación de calidad. En cuanto a esta nueva perspectiva, se ven sometidos a un gran cambio, tanto el docente como el estudiante. Por un lado, el estudiante será el motor de su propio aprendizaje. Por lo tanto, ya no solo aprenderá en la clase, sino que cualquier experiencia de la vida le proporcionará conocimiento. Por otro lado, el docente ya no solo impartirá las clases, sino que será también estará encaminado a lograr una enseñanza coordinada con mayor carga práctica que la desarrollada anteriormente. En cuanto a la educación actual en España, se pretende que el estudiante adquiera conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas para mejorar así sus competencias. Para ello, se ha creado la docencia sinérgica, la cual consiste en trabajar conjuntamente para lograr objetivos conjuntos. Con este proyecto también se ha aportado la movilidad mediante intercambios Erasmus y SICUE, Erasmus entre universidades extranjeras y SICUE entre universidades españolas. Por otro lado, cabe destacar 2 proyectos, el proyecto Tuning y el proyecto ANECA,
el proyecto Tuning, el cual se elaboró mediante una metodología para entender los planes de estudio y así regularizar el sistema de créditos, para así fomentar el aprendizaje del alumnado. Por otro lado, el proyecto ANECA, que significa Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, tiene el objetivo final de realizar actividades de evaluación, certificación y acreditación del sistema universitario español y, posteriormente, adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior. En conclusión, ambos proyectos tienen gran importancia para el aprendizaje del estudiante. En cuanto a las fases del proyecto Bolonia, cabe destacar en 1999 la firma de la Declaración de Bolonia y la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. 4 años más tarde, en 2003, se creó la fase del doctorado y la sinergia entre el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación. Por otro lado, cabe destacar entre las fases entre los objetivos que se pretende con este plan, el dar a conocer el desarrollo del proceso del Plan Bolonia y su repercusión en la formación enfermera, mostrar el cambio de la docencia centrada en el estudiante, a la docencia centrada en el estudiante, desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas para la profesión enfermera y, por último, identificar la implantación del sistema de estudios jerarquizado. Clave del Plan Bolonia fue el documento marco. El documento marco se planteó debido a la necesidad de modernizar el servicio público y adaptarse a los cambios sociales y las nuevas tecnologías. El documento marco va a abarcar la asistencia primaria y comunitaria. Consta de un marco teórico que consiste en una serie de objetivos y propuestas con el fin de mejorar los servicios proporcionados a la población. Entre los objetivos cabe destacar, por ejemplo, una mejora de la financiación de la APS, que es la asistencia primaria de la salud, y la mejora mejora de la atención y coordinación del resto de ámbitos y servicios. Siendo imprescindible también la reorientación hacia la promoción de la salud y una mejora de la coordinación entre los distintos niveles de asistencia. Por otra parte, la estructura de los nuevos planes de estudio de grado, posgrado y doctorado, el proceso de Bolonia generaliza el sistema ECTS, que es el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos. Es considerado punto básico para lograr la transferencia y condición previa a la estructura de los planes de estudio. Con este sistema se sustituye la convalidación de asignaturas por el reconocimiento de créditos y se fija que sean 60 créditos un curso académico. Se trata de un nuevo sistema en el que se van a utilizar distintas nuevas metodologías docentes enfocadas al desarrollo de las destrezas, habilidades y competencias del estudiante. El proceso Bolonia insta en adoptar un sistema basado en dos niveles consecutivos, que es el grado y posgrado. El grado, cuya extensión varía en función de la titulación, pero son 240 ECTS, es decir, 4 años. Y con este título ya se puede acceder al mercado laboral. El posgrado, que consiste en una mayor profundización disciplinar y se diferencian 2 titulaciones. El título de máster, el cual durará como 1 o 2 años, es decir, 60 y 120 ECTS. Y es requisito imprescindible para acceder al título doctor. El título doctor también es necesario para acceder a él un mínimo de 300 ECTS y consiste en la elaboración y defensa de una tesis doctoral con investigación. Ya en los cursos de adaptación al grado de DUE a graduado o graduada en enfermería, cabe destacar que para facilitar la correspondencia entre los títulos DUE, que es Diplomado Universitario de Enfermería, y grado, se creó un curso de adaptación. Para conseguir los créditos ECTS requeridos para la titulación de grado, es necesaria la experiencia profesional laboral y una formación continua.
Tienen preferencia los diplomados con experiencia laboral y profesional, con un periodo mayor de medio año trabajando a jornada completa, tras haber realizado un trabajo de fin de grado. Ya en las categorías del profesorado en la Escuela de Enfermería, en cuanto incumbe a la universidad pública, cabe destacar que las plantillas de docentes suelen ser profesores, en su mayoría funcionarios, por ejemplo, catedráticos y profesores titulares, además de personal laboral como los profesores contratados doctores. A estos profesores se suman los profesores asociados de Ciencias de la Salud, que además van a trabajar en centros de salud y hospitales universitarios. Otros son profesor ayudante doctor, PAYUD, profesor asociado, el PRAS y profesor emérito. Por último, en cuanto a la regulación de los aspectos básicos de la profesión enfermera, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias desarrolla las profesiones sanitarias en 7 títulos, de donde la enfermería es reconocida como profesión sanitaria regulada, titulada y que goza de propia organización colegial. Las profesiones sanitarias se estructuran en nivel licenciado y nivel diplomado, donde enfermería queda orientada hacia la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud y la prevención de la enfermedad y discapacidad. Para acceder a la formación sanitaria especializada se efectuará a través de una convocatoria anual y nacional en el que se realiza una serie de pruebas que evalúan los conocimientos teóricos y prácticos, habilidades clínicas y comunicativas y méritos académicos y profesionales. Los títulos de esta especialidad a los que podemos acceder a través de esta vía son enfermería geriátrica, de salud mental, de trabajo, cuidados médico-quirúrgicos, familiar y comunitaria, pediátrica y obstétrica y ginecológica. Gracias por vuestra atención. Buenas, somos Paula y Sergio y os vamos a hablar sobre el asociacionismo en enfermería. Para empezar, vamos a explicar qué es el asociacionismo en sí. Como sale en la fotografía, es la unión de un grupo de personas que se unen para trabajar por una misma causa. Esto también exige que te comprometas por esta causa con los demás integrantes del grupo, con los proyectos, con los trabajos, etc. Y del asociacionismo deben partir las estrategias para que las reivindicaciones que surgen día a día puedan llegar a la sociedad. ¿Cuál es la relación entre el asociacionismo y la profesión enfermera? Para empezar, la enfermería española ha alcanzado un nivel de desarrollo envidiable en todos sus aspectos, como por ejemplo en los cuidados profesionales y en los aspectos de docencia, investigación y de gestión, sobre todo en el ámbito asistencial y en el docente, como son por ejemplo los grados de enfermería, los másters y los doctorados. Este cambio en la enfermería se ha producido debido a los procesos previos de socialización que derivan del asociacionismo. Los colegios profesionales y las distintas asociaciones que integran este colectivo contribuyen a que se establezcan nuevas metas y se logren, conforme la sociedad va cambiando, y se consigan los logros alcanzados. Por otro lado, quizás el punto débil es el aspecto social, debido a que a la sociedad no llega una imagen fidedigna de lo que es realmente la enfermería, ya que está distorsionado por los estereotipos de la sociedad, ya que se nos ve como el ayudante del médico. Por lo tanto, la unión del colectivo debe hacer ver a la sociedad la verdadera imagen de la enfermería. Una persona muy importante fue Florence Nightingale, ya que abarcó los cuatro aspectos de la enfermería: el aspecto de la docencia, de la gestión, de la investigación y el asistencial. Os acabamos de hablar de lo que es el asociacionismo, pero para que os situéis en el marco histórico os voy a contar un poco lo que es el origen del asociacionismo en la enfermería. Formó un antes y un después en lo que es nuestra profesión, ya que antes era un oficio y pasó a ser una titulación sanitaria
oficial. El asociacionismo existe en todas las profesiones. Al fin y al cabo, lo que implica no es solo una agrupación de conocimientos, sino unos valores y unos intereses comunes. ¿Cómo conseguimos esto en el asociacionismo de la enfermería? Lo que busca es encontrar unos objetivos comunes para dar a la visualización de nuestra profesión la que deseamos. Como la mayor parte del asociacionismo como el asociacionismo de enfermería, su mayor apogeo fue en el siglo XIX y durante esta época la mayor parte de la enfermería, la labor de enfermería la realizaban las mujeres, fue de la mano del empoderamiento de las mujeres, el movimiento feminista. Vale, aunque se cree que la primera escuela de enfermería fue creada por Florence Nightingale, un estudio realizado en 2015 por Ahmed Dussuki y Ángel Pozuelo descubre que la primera escuela de enfermería se remonta a 1832 en el Cairo, Egipto. Esta investigación analiza la reforma sanitaria egipcia a partir de 1825 y el objetivo principal era crear profesionales para que pudieran dar atención sanitaria tanto a la población infantil como femenina egipcia, que es el principal objetivo del asociacionismo, aunque anteriormente también había estado ligado al ejército debido a que les proporcionaban cirugías menores, curas y vacunas. Para encontrar los primeros indicios del asociacionismo en la enfermería de nuestro país, tenemos que remontarnos a la Sociedad de Ministrantes, que esto es lo que conoceríamos ahora como la Escuela de Enfermería de Madrid, que se fundó en 1863, y lo que es el Estatuto del Colegio de Sangrantes y Practicantes de Sevilla, que se aprobó en el 1864. A raíz de estas dos iniciativas, a lo largo del territorio español se fueron formando diversas asociaciones de enfermería, como es el Colegio de Enfermería de Málaga en 1897, el de Ávila en 1904 y La Coruña en 1906, por mencionar algún otro. Y lo que se consiguió fue que los enfermeros poco a poco fueran teniendo sus escuelas para formarse. Pasando a un ámbito internacional, en 1899 se formó lo que es el Consejo Internacional de Enfermeras, que está constituido por las asociaciones de enfermería de cada país. Lo que busca este consejo es dar voz y representar la enfermería a nivel global. Está constituido por más de 130 asociaciones nacionales y lo que digo es la principal función de este es pues dar validez a la enfermería y a nuestra labor. Pasando otra vez al plano nacional, encontramos asociaciones como la castellano-leonesa de enfermería familiar y comunitaria, que lo que intenta es el fomento y el progreso de la investigación de la enfermería, ya que consideramos que la investigación de la enfermería está muy desprestigiada y teníamos que darle más mérito y más prestigio. Otra asociación es la Asociación de Nomenclatura Española, que lo que pretende es que el lenguaje de enfermería sea común en todos los lugares, es decir, que todos nos comuniquemos igual para que estés en un lugar u otro, pues al final te puedas entender perfectamente. Luego ya más recientemente la Asociación de Enfermería Comunitaria, que lo que busca es el autocuidado, que el paciente una dieta saludable, hacer deporte, que tenga un autocuidado y que no necesite de nuestra labor, es decir, prevenir. Y por último, ya cambiando un poco, hablamos del Sindicato de Enfermería, que se fundó en 1986 y su creación responde a la necesidad de nuestro cuerpo de satisfacer y representarnos en nuestro país al cuerpo de enfermeros y enfermeras, y así satisfacer la demanda y las reivindicaciones que estos necesitaban. Y aunque no lo sepamos, otro medio de comunicación del asociacionismo son las revistas enfermeras. Os vamos a citar dos, de las más importantes. Empezamos por la revista N, que es una revista de acceso libre, que publica trabajos, ensayos, casos clínicos, artículos y demás. El lector puede imprimir, descargar, compartir, etcétera, sin permiso previo del autor ni del lector. Otra revista es la revista Recien, que es el acrónimo de Revista Científica Enfermera, y esta es una revista electrónica dirigida para los profesionales de enfermería y para los estudiantes de enfermería que se van a dedicar a una investigación clínica, pero aplicados con
con universidades y centros sanitarios de prestigio. Los objetivos del Consejo Internacional, que agrupa al resto de asociaciones, son, por ejemplo, influir en la política de la enfermería, de la salud y social, para mejorar las normas socioeconómicas y las profesionales en todo el mundo. Otra, por ejemplo, es ayudar a las asociaciones nacionales de enfermería para mejorar sus normas y la competencia de estas enfermeras. Una de las más importantes es la representación de la enfermería y de las enfermeras en un plano internacional. También establecer, recibir y gestionar fondos para el desarrollo y el progreso de la enfermería. Por último, no todos son objetivos, también hay inconvenientes. Por ejemplo, que no se ha mantenido constante ni organizado a lo largo de los años. También hay inconvenientes comunes a otras profesiones, como falta de reconocimiento, escasos recursos y la distancia. Adversidades muy importantes son la falta de unión y problemas estructurales debido a una falta de denominación única y falta de voluntad por parte de los miembros. Denominaciones como los antiguos practicantes, ATS o las actuales enfermeras son o denominaciones dudosas o denominaciones que se comparten con oficios similares, como por ejemplo fisioterapeuta. Y todo lo que se acabo de citar antes, inconvenientes, lleva a la indeterminación de la profesión debido a que no está amparado bajo una única organización y no hay planos de estudio comunes. Como conclusión, quiero hacer un llamamiento a todas las enfermeras y enfermeros y a nosotros como futuros enfermeros y enfermeras para que nos unamos y se nos respete de una vez por todas nuestra labor en la sociedad, ya que en mi opinión es uno de los principales pilares. Pues, ¿qué es más importante que cuidar los unos de los otros? Ya está. Bueno, para el grupo A1, el grupo A5 le pregunta ¿qué características tenían los hospitales de la época que habéis trabajado? Pues dependiendo del tipo de hospital, cada uno correspondía a un tipo de, por ejemplo, los hospitales grandes contaban con un mayor número de habitaciones y así por ello el personal era mayor y también en consecuencia el número de sanaciones sería mayor también. Luego, si el hospital era pequeño, que se encontraban más en las ciudades, solo contaban con 2 o 3 habitaciones y por ello era un cuidado como más especializado y personal. Y esto sería más o menos. Para el grupo A2, el grupo A3 os pregunta ¿a qué os referís con fatalismo, pecado y azar en el concepto de enfermedad? En este concepto las personas creían y tenían ideas religiosas y por ello les llevaba a pensar que las causas de las enfermedades pues eran por fatalismo, que significa, que está relacionado con que las enfermedades a los hombres se las daba a Dios, es decir, que estaban sometidos al capricho divino. Después también, en cuanto al pecado, también la enfermedad se le atribuía al hombre porque éste había cometido una ofensa divina hacia Dios o algo así. Y después también el azar, pues que sin ningún motivo ni nada relacionado con Dios, pues el hombre adquiría la enfermedad. Para el grupo A3, el grupo B5 le pregunta ¿qué es el diagrama de la rosa? Bueno, el diagrama de la rosa era un gráfico que elaboró Florence tras haber estado en la guerra de Crimea, ayudando, dando cuidados y consuelo a los soldados de su país, y de esta forma observó como muchísimos de ellos como que morían más por los contagios, por las malas condiciones de los hospitales, que por las propias heridas que tenían en la guerra. Entonces elaboró este gráfico para hacer mostrar a su país de que tenían que mejorar los hospitales, las condiciones, la ventilación y no centrarse tanto en la guerra en sí. ¿Y sabes de quién es referente Florence Nightingale, además de enfermería, por eso? ¿De quién será? ¿De qué profesionales? ¿Qué era lo que hacía con el diagrama del área polar? ¿De qué es? ¿El diagrama de era? Del área polar, de la rosa o del área polar, que se llama también. ¿Puedes repetir la pregunta?
A ver, Florence Nightingale es un referente de enfermería, pero también de otros profesionales, que además hay titulación aquí por... ¿Que se inspiraron en Florence? Quiero decir, porque fue un Iván. referente también ella para otros profesionales. ¿Para quién? Para los fisios. Y profesionalmente para Federico Egalí, que creó una escuela basándose en la escuela de For Nursing Inns. No. Te he hecho una pregunta un poco difícil, pero es para... Ah, sí. Su modelo sirvió para los profesores de hoy en día. No, pero el tema... Nada, que el tema de que ella fuese anotando lo de los heridos de guerra y tal en un diagrama que es un antecedente de que ¿qué es lo que hacemos ahora nosotros cuando estamos investigando? Recoger los datos. Claro, es un referente de los estadísticos, la forma en que Florence en su momento lo recogía y hacía estadística de los heridos. Nada, es que es un dato muy curioso y a mí me hizo ilusión una vez que un estadístico me dijo, anda, si Florence Nightingale nosotros la nombramos porque es un referente para nosotros en estadística por lo del diagrama del área polar o del diagrama de la rosa. Y nada, es una anécdota que os quería decir por eso, porque es un referente también para otros profesionales, no solamente para enfermería. Gracias. Vale. Para el grupo A4, el grupo A3 os pregunta, ¿cuándo se adoptó por primera vez un Código Internacional de la Ética Enfermera? Pues la primera vez fue en 1953, aunque ha sido revisado y reformulado varias veces, hasta el último que ha sido en el 2005. Y ya está. ¿Y qué código es ese? 1953. ¿A qué código te refieres? ¿Cómo se llama? El de la ética, el deontológico de la ética enfermera. Estés hablando del Internacional de Enfermería. Sí. El deontológico fue en el 1998. En 1988, perdón, revisado en el 88. A modo anecdótico, yo os voy a comentar que previamente, en el 1854, si no me equivoco, 53, ya se estableció unas primeras normas éticas básicas que se llamaron el juramento Nightingale, ¿vale? ¿Perdona? En el 1853 o 54, ¿vale? No lo hizo Florence, lo hicieron en su honor y le pusieron su nombre, pero son las primeras normas básicas, ¿vale? Se llama el juramento Nightingale, ¿vale? Para que lo sepáis. Para el grupo A5 de no sé qué grupo porque no lo ha puesto, A4, perdón, ¿qué avances actuales se han realizado en la profesión enfermera? A ver, en relación al asociacionismo, el Foro de Sanitaria ha conseguido que se realice la prescripción de medicamentos en la profesión enfermera. Antes contaban con la supervisión de los médicos y ahora van a poder realizar la prescripción de algunos medicamentos por sí mismas. Y necesitan la unión para poder regular este campo en todos los hospitales y en la materia de prescripción de medicamentos. Bueno, para el grupo B1, del grupo B5, os preguntan quién era Asclepio. Pues era un dios griego de la medicina y la curación que curaba enfermedades y además podía devolver la vida a los muertos. A ver, yo os quería decir una cosa de los medicamentos, porque no sé si lo habéis entendido bien, es que es un poco complejo para vosotros. ¿Qué creéis que hace enfermería con eso de la prescripción enfermera? ¿Lo sabéis? ¿Habéis oído a alguien o tenéis algún familiar? Por aquí sí hay alguien que tiene familiares enfermeros, ¿no? Es que lo de la prescripción enfermera es algo que hizo una gran revolución, pero bueno, ¿qué es lo que hacemos los enfermeros con la prescripción? ¿Sabéis? La prescripción... A ver, nosotros cuando vamos a aplicar un tratamiento siempre tiene que haber una orden médica, porque no es nuestra misión. Nosotros, recordad que somos profesionales del cuidado.
¿vale? Y los cuidados, nosotros podemos enseñar a la población a cuidarse y todo lo que queráis, pero administrar medicación no es nuestra competencia. ¿Qué pasa? Que como para facilitar un poquito el acceso a medicamentos a cosas que tenían que hacer las enfermeras, por ejemplo, medicamentos para una cura, para hacer una cura puntual de una úlcera y tal, entonces pues podían prescribir y les podían decir qué medicamento se podía echar o con qué pomada se podían curar. Quiero decir que son cosas muy puntuales y eso está regulado, qué cosas pueden los enfermeros prescribir sin que esté el médico. Pero vamos, no tengáis la idea de que nosotros podemos prescribir medicación, porque no. Es que para prescribir medicación tenemos que conocer la enfermedad del paciente, qué patologías tiene, si es alérgico o no es alérgico. O sea, que directamente nos podemos cargar a un paciente si no conocemos bien. El tema de la medicación es una de las cosas más complicadas que hacemos, porque no es poner esa medicación, es saber, además de cómo se pone, cómo está ese paciente y si en ese momento se la puedo poner, porque aunque esté prescrito por el médico, si en ese momento el paciente no está en condiciones, no se la puedo poner. Imaginaos que le ponemos una medicación por vía oral y el paciente está vomitando o le está pasando, tiene un proceso, yo qué sé, de diarrea, no se puede poner la medicación, ¿eh? Entonces, bueno, quería aclararlo por eso, porque la prescripción enfermera es que ha dado lugar a mucho debate en enfermería, el colectivo estaba como muy contento, qué bien que vamos a prescribir. Pues no tenemos capacidad de prescribir, solamente cosas para cuidados, que es lo que hacemos, ¿vale? Para el grupo B2, el grupo A1 os pregunta ¿por qué existía una cuidadora que amamantaba a los bebés si podía hacerlo la madre? Pues lo hacía otra persona porque se pensaba que amamantar a los hijos era una cosa que no podían hacer los nobles, que era de una clase inferior. Y por eso lo hacían las nodrizas. O sea que era solamente entre la clase pudiente, ¿no? Que ellos les hacía de menos el hacerlo y tenían una nodriza para que los dieran de mamar. Para el grupo B3, el grupo A3 os pregunta ¿qué es la secularización de los hospitales? La secularización de los hospitales se trata cuando los hospitales dejan de pertenecer a la Iglesia y pasan a pertenecer al Estado. Para el grupo B4, el A2 os pregunta ¿qué diferencia había en el plan de estudios de los estudios ATS entre hombres y mujeres? Había ATS femeninas y masculinos, entonces las mujeres eran quienes estudiaban más las labores domésticas, aparte de la religión moral y todo eso, y los hombres eran quienes desarrollaban más como ayudar a los médicos para las autopsias, no hacían nada de labores domésticas, ya que en un futuro los ATS masculinos se dedicarían a ayudar a los médicos en las autopsias. ¿Qué labores del hogar se les enseñaba? Pues labores del hogar como cuidar a los hijos y básicamente lo que en esa época se pensaba que una mujer tenía que hacer y no el hombre. Sí, bueno, y algo de coser y cosas de esas, sí. Sí. Para el B5, el B4 os pregunta ¿qué es el SICUE? Esto es algo que os interesa mucho saber. Pues el SICUE es un sistema de intercambio que en vez de ir al extranjero se realiza entre universidades españolas. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues damos por finalizado el quinto simulacro de Congreso de Enfermería.